Bien, continuamos, ya vamos concluyendo esta serie de escuela dominical. Para los que no saben, nosotros tenemos entonces series temáticas cada trimestre en la escuela bíblica dominical, pero luego tendremos entonces en el culto el sermón expositivo. Vamos por la lección 10 de este tema tan importante del enfriamiento espiritual. Y antes de continuar, nos quedan nada más 4 clases, contando la de hoy. Vamos a hacer un mini repaso, entonces, del enfriamiento espiritual, lo que es y lo que no es. Entonces, quise anotar aquí, el enfriamiento espiritual lo consideramos una enfermedad y no una condición de muerte. Es decir, el creyente que tiene vida en Cristo, que tiene al Espíritu de Dios morando en él, entra por diversas circunstancias que hemos visto en un estado anómalo, es decir, en un estado incorrecto que no debe ser de enfriamiento, en su disciplina espiritual, en su devoción al Señor, en su caminar con Dios. Pero de enfriamiento no puede hablarse si la persona nunca de veras ha caminado con Dios, ni ha sabido lo que es esa comunión bendita con Cristo, para que después pueda reconocer, esto no era así, mi vida así no era antes, algo ha pasado. Mis tiempos de oración ya no son como eran, mi deleite en la lectura bíblica no es como era, mi compartir del Evangelio no es como fue en algún momento. Y hay quienes no pueden hablar entonces de enfriamiento porque ellos nunca han tenido eso. Y lo que han tenido es una fría rutina religiosa sin la vivencia real del cristianismo. Entonces, la diferencia está aquí en esto. Yo puse así, anótenlo por favor los que toman notas. El muerto no puede hacer algo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de la salvación, nosotros sabemos que el muerto no puede hacer nada. A una persona inconversa, a una persona que no conoce a Cristo, lo único que yo le puedo decir es expóngase, venga, escuche el mensaje, porque Dios ese mensaje puede usarlo para rescatarlo a usted, para darle vida, para concederle fe y arrepentimiento en Cristo. Pero no puede hacer nada. Sin embargo, el cristiano no está muerto. Del cristiano se espera que reconozca su enfermedad y que tome la medicina que Dios le da. ¿Entienden? Es diferente. Del cristiano sí se espera algo porque él tiene vida espiritual, aunque esté muy enfermo. Entonces, si nosotros reconociendo esto, vamos a ver cuál es esa medicina para tomar la medicina que Dios nos manda. Y al decir esto, debemos evitar atacar solo los síntomas, como a veces hacemos con nuestras enfermedades físicas. No es cierto que eso es lo más que nosotros nos precisa hacer. Atacar los síntomas de la enfermedad, pero no la enfermedad misma. Lo que no queremos es que nos duela la cabeza, y entonces tomo algo para el dolor de cabeza, en lugar de indagar qué me está produciendo el dolor de cabeza. Y así con todas las demás cosas. Nosotros tendemos a ir y aliviar los síntomas y ya estar contentos. No hagamos eso en la vida espiritual. No se trata de maquillar las cosas y de hacer que aparenten que todo anda bien cuando no es así. Tenemos que ser sinceros y honestos y ir a la raíz del asunto. Porque ese era el gran problema de Judá y de Israel con profetas que les decían paz, paz, todo está bien. Ustedes son pueblo de Dios, Dios está con ustedes, ustedes son grandiosos, todo por encima. Y dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad. Eso no es lo que queremos aquí. Tenemos una herida, vamos a ir a tratarla como se trata una verdadera enfermedad, no los síntomas. Entonces, motivación. Recuerdan que vimos una serie de promesas hoy hace 8.
Si usted de Cristo, si usted profesa fe en el Salvador, todas esas promesas que hoy hace 8 días vimos son para usted. Y eran preciosas y nos daban esperanza y fe. Y si son para usted, entonces también leamos Job 11, 14 y 8 para que veamos que esto es para nosotros, creyentes. Cuando leemos Job debemos entender algo. Los amigos de Job en sus discursos decían verdad. Lo que pasa es que esas verdades no se aplicaban al caso de su amigo Job, pero las cosas que ellos decían son verdad. Y por eso, ahorita, cuando vamos a leer lo que dice Zofar acerca de Job, sí hay una aplicación verdadera a nuestras vidas. Job 11 y leemos el versículo 14 y el 18. Vean lo que dice. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ese versículo nos está hablando de que debe haber arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento porque hemos fallado al Señor y eso nos llevó al enfriamiento espiritual, entonces tengamos el versículo 18. Vean qué lindo. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Si yo solamente les leo a ustedes el versículo 18 y les digo a todos que tengan esperanza, que tengan confianza porque hay esperanza, el mensaje no es honesto, no está completo. Porque para que haya esta confianza de que hay esperanza y de que podremos tener seguridad, tiene que haber pasado en nosotros esto, haber hecho esa consideración. ¿Recuerdan todas las lecciones en las que al final terminábamos con un examen? ¿Para qué era ese examen? Para hacer algo al respecto, para ver en qué estoy mal y corregir. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces agárrese de esas promesas maravillosas que vimos. Hoy vamos a ver, a exponer de una manera no profunda, pero 2 porciones de la Escritura que nos van a ayudar a entender cómo tratar nuestra enfermedad espiritual del enfriamiento, si la estamos viviendo cuando se dé o si la hemos pasado. Vamos a abrir el Salmo 77 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Lo tienen, Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Hay un quebrantamiento en el que escribió este salmo, que es un salmo de Asaf, y él lo expresa. Lo que es
sentirse desamparado del Señor, sentir que el Señor no está conmigo, no me está escuchando, me siento lejos de Él. Y hay una angustia al recordar y al comparar que así no fue en el pasado. Por eso decía que no tiene sentido hablar de enfriamiento espiritual con una persona que no ha nacido de nuevo. Es la persona que sí conoció al Señor Jesús, pero que por su insensatez, por su negligencia, por su pereza y por diversas causas, cayó en esa enfermedad, pescó el horrible virus. Pero vean la manera en que él clama. Así que si usted cree que usted está en enfriamiento espiritual o ha pasado por él, tiene que verse aquí reflejado. ¿De verdad usted en la noche clamaba con esa angustia al Señor y sentía que Dios no le dejaba pegar sus ojos? Porque les digo, ¿qué hace perder el sueño a la persona común? No las cosas espirituales, sino las de este mundo. El problema del trabajo, el problema familiar, el problema de salud, el que no se pudo comprar lo que quería y entonces ahora está en esa intranquilidad. ¿Qué voy a hacer? Todos los problemas económicos. Y no me entiendan mal, obviamente que los problemas económicos nos traen preocupación. ¿A quién le gusta estar sin dinero y con cosas que debe pagar? No me entiendan mal, lo que estoy diciendo es que el inconverso no conoce lo que es perder sueño por un asunto espiritual. Eso no le hace perder sueño. Él vive bien así. Él se siente bien. Para él es suficiente una religión de rutina dominical. Y viene al versículo que dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Entonces, la persona sabe, hubo un tiempo en que la lectura de la Biblia me era delicia a mí. Qué lindo lo que hoy leí en la palabra de Dios. Hubo un tiempo en el cual se me iba el rato y había visto que no estaba pensando en el tiempo cuando oré. Hubo un tiempo en que el compartir la palabra era una oportunidad que yo estaba esperando. ¿Cómo meter la conversación para hablar de Cristo y del Evangelio? De eso se acuerda él y lo añora. Entonces, eso es lo que tiene que pensar. ¿Usted añora eso? ¿O ha conocido usted eso primero? Pero entonces él llega a este versículo, que es el que, vamos a ver, el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Ven? Esto es una enfermedad y tengo que tratarlo a nivel personal. Tengo que reconocer la enfermedad. No me sirve de nada aferrarme a que todo está bien y que así ha sido siempre y que así seguirá. Y lamentablemente sí hay personas así. Yo he conocido personas que dicen, lo que ya sé, ya lo sé y así me voy yo. No hay un progreso espiritual en sus vidas. El creyente va a decir, va a llegar a esta situación en reconocer su enfermedad, y aquí está la clave, que él dice, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a acordarme de las obras de Dios y hacer memoria de las maravillas antiguas. ¿Y saben de qué habla este salmo? Asaf, ¿qué es lo que hace para recobrar ánimo? Recordar que Dios rescató a Israel de Egipto. Y él se acuerda de aquello, se acuerda del Dios poderoso que envió plagas, se acuerda del Dios que abrió el mar y les hizo pasar en seco se acuerda del Dios que derrotó a Faraón y a todo su ejército. Entonces el cristiano tiene que recordar que Dios los rescató,
del Egipto, que es el mundo, del poder del pecado y de Satanás, que eso es Faraón con su dura servidumbre, y eso le va a ayudar. No, yo recuerdo cuando el Señor hizo la obra en mi vida, cuando yo detesté todo aquel pecado, cuando yo era esclavo y ya no más, todo eso tiene que volver para que no se quede en esta situación horrible de enfermedad. Bien, como ven, es algo muy por encima, no vamos a ir versículo por versículo o así, pero esa es la solución. Volver a las maravillas que el Señor hizo con nosotros en el pasado. Vamos ahora a otro pasaje, que es Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, vamos a leer del versículo 19 al 24. Dice así: ay de mí, porque mi quebrantamiento, dice, ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta. ¿Recuerdan? Leímos esa misma frase en el Salmo. Y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Entonces, vimos a Asaf hablando de su estado espiritual, del reconocer y decir, enfermedad mía es esta. Yo tengo que recordar lo que Dios hizo. Ahora, y esto es un contexto de castigo a Judá por las apostasías terribles que se vivían ahí. Y entonces el profeta dice, con esa manera de clamor, ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. El que sufre de enfriamiento espiritual tiene que percibir esto. No puede vivir así, no soporta más vivir así. Esta llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Hay un reconocimiento que necesitamos hacer de que esto es algo personal y que muchas veces, al igual que en el plano físico, nosotros nos enfermamos por culpa nuestra, porque nosotros tomamos ciertos riesgos y no nos cuidamos y nos alimentamos mal. Y hicimos como dicen las mamás, algún desarreglo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que entender, estoy enfermo y esto es culpa mía. No voy a buscar excusas ni culpables. ¿Qué hace muchas personas que están en enfriamiento espiritual? Culpar a alguien más. Buscar alguna excusa para su situación presente. Y eso no sirve. Tiene que usted llegar a decir, enfermedad mía. Esto es un asunto mío personal. Yo estoy mal. Estoy enfermo. Y debo sufrir esto. Pero tengo que decir, recuerdan también que esto lo vimos como parte del curso, que esa disciplina del Señor prometida para los suyos es necesaria. El Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Que azota a algunos? No, a todo el que recibe por hijo. Él va a tener que darle su azote.
con el fin de restaurar su alma. Aquí en este contexto, cuando habla de los pastores, habla del liderazgo de Israel, los que dirigían a Israel. Y ahora, esa manera de expresarse, voy a tratar de explicarla, porque habla de una tienda y dice que se le reventaron, que fueron destruidas sus cuerdas. Una tienda, procuremos imaginarnos como una tienda de campaña, pero no como las fáciles de armar de nosotros de ahora. Eso era difícil, había que clavar estacas, amarrar aquellos que eran cueros o telas o lo que sea. Eso era difícil. Y este clamor es: ¿qué voy a hacer yo? Yo esto no lo puedo hacer y no hay quien me ayude. El creyente tiene que llegar a ese reconocimiento de que no puede. ¿Qué voy a hacer? Me toca levantar esa tienda otra vez, pero yo no tengo fuerzas. La dependencia de Dios y de su Santo Espíritu. ¿Recuerdan cuando vimos entristecer al Espíritu Santo? ¿Recuerdan cuando vimos cómo se contrista el Espíritu Santo? Bueno, pues el momento entonces de volver y de dejar de menospreciar al Consolador y de decir: Señor, tú me diste tu Santo Espíritu y ese es el ayudador, voy a confiar que Él me va a dar fuerzas y sabiduría. ¿Cómo hacer esto? Porque vean lo que les digo de la dependencia de Dios. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Ven, una dependencia. Eres tú, Dios mío, si tú no me guías, yo no puedo. Pero Él sí nos guía porque nos dio su Espíritu. ¿Ve? Hay una dependencia, pero no es que voy yo a quedarme aquí y digo: bueno, como es obra del Señor, entonces aquí me quedo sin hacer nada hasta que Dios vuelva a armar la tienda. No, se necesita ese clamor a Dios: auxíliame, Señor, porque la mano del Señor benéfica está dispuesta para el creyente, pero Él tiene que clamar por auxilio y ayuda. Entonces, reconocimiento de la enfermedad como el resultado de nuestro descuido, reconocimiento de la indispensable dependencia de Dios, y el reconocimiento que nos cuesta tanto de que es necesario que Dios discipline. Sí, esto es tan difícil porque vivimos en la era donde disciplina es malo, pero Dios dice disciplina es bueno y necesario. Dura tarea para todos los que somos padres hoy en día enfrentar a esta sociedad impía que va a decirnos que hacemos mal al disciplinar a nuestros niños. Y van a haber niños pronto. Y los madres y padres se enfrentarán a eso tan terrible que es: hay que castigar, aunque me duele el corazón, aunque me siento, ¿cómo me salvo de esta tarea? Hay que hacerlo, porque el Señor lo manda y por el verdadero amor a aquella alma del niño que va a ir por mal camino si usted no disciplina. Pero Dios, Él es un Padre perfecto y amoroso, y Él sí disciplina cuando debe disciplinar. Y así es como tenemos que reconocerlo para decirle: castígame, oh Jehová, mas con juicio. ¿Recuerdan ustedes en las amonestaciones de 1 Corintios 11? Cuando Él dice: hay que hacer un examen, hay que ponerse a cuentas con Dios. Y después dice: si somos castigados por el Señor. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor a los suyos los disciplina y los castiga y los pone en orden. A los que no, son del mundo y ellos recibirán la condenación. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a hacer también porque hasta aquí dijimos: enfermedad mía es esta. Esto es algo personal, no voy a culpar a otros, no voy a justificarme. Y sin embargo, mis amados hermanos, y esto es de que nos entre temor de Dios, y sin embargo, esto también se puede convertir en algo colectivo.
Así es. Así es. Se puede tener una iglesia de gente y todos enfermos. Que el Señor nos libre, pero vamos a leer que sí es posible esto. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Ustedes conocen qué es lo que vamos a leer. Aquella iglesia a la que ninguno de nosotros quiere pertenecer ni parecerse. Apocalipsis 3, del 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Empezamos por ahí. La amonestación y exhortación que acabamos de leer, solo si el Espíritu Santo ha abierto sus oídos, usted la puede recibir. Si no, usted pensará que esto es para alguien más. ¿Entiende? Para alguien de la iglesia, pero no para usted. Pero si el Espíritu Santo lo tiene abierto sus oídos, entonces usted escucha y dice: ¿estaré yo en esta condición? ¿Será posible que una iglesia llegue a esta condición? Cristo tocando a la puerta de una iglesia. Una iglesia que tiene externamente toda la apariencia de cristianismo, pero sin la verdad, sin la verdadera vivencia. Entonces, este enfriamiento, este estado espiritual horrible, deplorable, no lo deja el Señor ahí sin solución. Él está dándole a esta iglesia una solución. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Las prioridades deben cambiar en la vida nuestra. Las cosas que valoramos. Cuando en la Biblia se habla de oro, es porque es el metal más precioso, más preciado. Pero ¿qué dice la misma Biblia que debe ser más preciado que el oro? Su ley. Si nosotros somos cristianos, pero nuestras prioridades son como las del mundo, y lo que valoramos son las cosas que el mundo valora, lo material, tenemos que hacerle caso a Dios e ir y comprar lo que es verdaderamente importante. ¿Recuerdan el versículo? Compra la verdad y no la vendas. ¿Le interesa a usted de verdad conocer la verdad? ¿Y a quién es la verdad? A Cristo. Porque todo este asunto es vean esa comparación. La religión
puede volverse, y en muchos casos es, como cualquier otra afición. Entonces, el aficionado a lo que sea, póngale usted la afición que usted tenga en su mente, a veces está muy metido en su afición. Y hay épocas en las que esta temporada no estoy viendo la serie, ¿me entiende? Pero después vuelve, puede que vuelva. Así funciona. Hay algunos que son aficionados siempre, pero es una afición. Hay otros que son aficionados una época y después toman otra afición diferente. Lo mismo pasa con la religión. Pero la religión cristiana, es decir, la verdadera, que es la de Cristo, no es así. Pensemos entonces en una religión como el Islam, como el budismo, como cualquiera otra de esas religiones en las que ¿qué son las religiones falsas? Es el hombre haciendo cosas para acercarse a Dios. Y entonces esas religiones tienen una serie de requisitos y ritos y la gente las hace. Ahí no se puede hablar de enfriamiento espiritual para nada, ahí no hay vida espiritual, ahí no hay una comunicación verdadera con un Dios personal. Ahí no hay una dulce comunión con el Señor Jesucristo como la tiene el cristiano, lo cual se añora si se pierde, lo cual se duele si se pierde. En una religión falsa, lo único que usted pierde es un poco la afición o el entusiasmo y después vaya para que le hagan animarse otra vez y le ponga otra vez ganas y siga. Tenemos que ser muy cuidadosos si usted está usando las cosas de Dios sagradas como usa las demás cosas de esta vida. Entonces, las prioridades: compre oro del que tiene oro, que es Cristo, oro refinado en fuego, y entonces nuestra riqueza es espiritual. Haceos tesoros en el cielo, no en este mundo, dice Cristo. Aquí todo se va a pudrir y a quemar, pero allá. Ahora entonces nos preguntamos, si nuestras prioridades están mal, hay que ir al Señor y decirle: yo quiero de ese oro, yo quiero amar tu ley y considerarla lo más precioso, tener la verdad. ¿Qué más le dice él? Porque nos da una solución. Dice: ¿qué más hay que comprar? Vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nosotros tenemos esa imagen desde el inicio. ¿Quién le dio vestiduras a Adán y Eva? Dios mismo los cubrió. Es la vestidura que Dios da, no es la que usted se hace. Tenemos que reconocer eso. Tal vez usted ha sido de los que ha procurado tapar la vergüenza de su pecado con sus propias obras. ¿Y a qué corresponde esto? Sino a lo que dijimos al inicio, de que atacamos los síntomas. Entonces, los síntomas, ¿cómo es atacar los síntomas? Venir a la iglesia, hacer lo que me dicen que tengo que hacer, tener una apariencia de cristiano y seguir siendo impío. El cambio tiene que ser del corazón. Unge tus ojos con colirio para que veas. El problema es espiritual. El problema es espiritual. Las personas siguen una y otra vez pensando que el problema es su salud, que el problema es sus finanzas, que el problema es mis hijos que se descarrilaron, que andan en drogas, que esos son el problema. El problema es espiritual. Cuando nosotros vayamos a Cristo y Él nos da: unge tus ojos con colirio para que vea que las cosas no son como usted las está viendo. Usted está, tal vez, como decía antes, culpando a alguien. Y no digo que no afecte, habrá veces en que sí. En que tal vez usted está en una iglesia donde las condiciones son tan deplorables, el alimento es casi nulo. Y eso le colaboró en su decadencia espiritual.
Tal vez usted está o viene de una iglesia donde no hay pastoreo y el pastor nunca fue a usted a preguntarle cómo está usted, cómo están sus devocionales, cómo está su caminar con Dios. Y todo eso ayudó en la decadencia espiritual que usted vive hoy. Aunque sea todo eso, es cierto, pudiera ser, no nos sirve de nada en el día del juicio culpar al pastor, ni a los diáconos, ni a los de la iglesia que yo iba, que daban muy mal testimonio. No sirve ese día. Enfermedad mía es esta, es lo que hay que decir. Yo quiero ir al Señor, comprar de Él, Señor, creer que de verdad, miren lo que hoy dijimos, ese versículo. Ya habíamos pasado por esto, pero permítame un momentito para recordarlo una vez más. Si hemos sido bautizados en Cristo, vean cómo empieza ese versículo. ¿O no sabéis? Se le olvidó lo que significa el bautismo. Se le olvidó que un día usted vino y fue plantado, fue sepultado en las aguas de la muerte, como dice el cántico. Que usted dio testimonio de que ya ahora usted no vive para sí mismo, que usted abandonó el pecado, que Dios le dio vida nueva, que usted ahora ha sido resucitado con Cristo, que no puede vivir más como antes vivía. Se le olvidó, dice, ¿o no sabéis? Entonces, nosotros tenemos que todas esas cosas recordarlas. ¿Qué es la justificación? ¿No dice la Biblia que Él me vistió con manto de justicia? ¿Y me vistió con vestiduras de salvación? ¿Por qué voy a andar yo desnudo? ¿Por qué voy a andar descubriendo la vergüenza de su desnudez? Pero ese es el punto, que el corazón endurecido ya ni siquiera se avergüenza del pecado. Así sucede. Pero si hoy fuéramos al Señor y le decimos, Señor, unge tú mis ojos con colirio para que yo vea. Y entonces Él lo hace y veo las cosas como debo verlas y no como las estaba viendo. Tenía la vista muy turbia, no veía las cosas como tenía que verlas. Entonces podré reconocer mi enfermedad y decir, enfermedad mía es esta, debo sufrirla. Iré y recordaré las maravillas del Señor. Iré y recordaré cómo Él me rescató del mundo y del pecado y me mostró al Salvador Jesús. Y por la fe le vemos en la cruz, derramando su sangre. Y no decimos, qué bárbaros los judíos y los romanos, sino decimos, lo hiciste por mí. Y entonces, de esa cruz, de aquel sacrificio, surge y emana todo lo que usted y yo necesitamos para no estar fríos. Ni volver a comportarnos como si fuéramos impíos o del mundo. No, entonces yo voy y digo, voy a ser celoso. Hay arrepentimiento. Hay vida en Cristo. Voy a ir a Él. Voy a clamar a Él. Porque eso es lo que Él está ofreciendo aquí a una iglesia en estas condiciones. Si usted es creyente, usted va a poder usar los medios que Dios ha dado para restablecerse de esta enfermedad espiritual. Si usted es creyente. Si usted no es verdadero creyente, usted no puede hacer nada. Los muertos no pueden hacer nada. Usted solo tiene que exponerse a la palabra de Dios una vez más para que un día, como a Lázaro, le diga a Dios, ven fuera. Él hace todo. Le despierta, le levanta, vuelve a darle vida a aquello que ya estaba pudriéndose en la tumba. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero si usted es cristiano, usted no se va a quedar ahí en la cama, enfermo, esperando
Y mucho menos si vienen con la medicina. Es que esta es la medicina. Ustedes mismos y yo, bueno, yo eso sí lo puedo decir, yo siempre me tomo las medicinas, pero ¿cómo cuesta que los niños lo hagan? Y no hay manera. Ahora, es un niño, es un inmaduro, pero ¿cómo es posible que la medicina se le dé y no quiera la medicina? No entiende que esto es para su bien. Bueno, si Dios va a tener a los suyos que abrirle la boca y echarle la medicina a la fuerza y castigar para que reciba la medicina, Él lo va a hacer, si usted es de Él. Pero lo mejor es ser humilde, ir al Señor y decirle: yo me trago lo que sea, aunque sea amarguísimo, yo me lo trago con tal de reponerme, con tal de volver a tener esa comunión con Cristo, de volver a sentir. Porque cuando yo uso esta palabra, no crean que estamos enfatizando los sentimientos, pero tenemos sentimientos. Tenemos que tener afecto profundo por Cristo y por la verdad de Cristo. Y entonces vamos a terminar diciendo esto. De aquí en adelante, como les decía, vienen otras lecciones. Vayamos a esas promesas. Veamos que el Señor no nos dejó solos, que Él nos dio todo lo necesario y vamos a ir comprometidos a tomarnos toda la medicina que el Señor nos dé. Las veces, según la dosis que Él quiera y según la frecuencia, vamos, la tomamos. Y con esa actitud, clamo a mi Dios que usted venga a la enseñanza bíblica. Hoy voy porque me dan la medicina. Medicina que si estoy enfermo de la enfermedad que estamos hablando, de enfriamiento, me restablezco, pero también es vitamina para que no me dé. Yo hasta el momento aquí estoy. Gloria al Señor, no me he enfriado, puede decir usted. Amén. Pero no crea que no le puede dar. Esto es terrible. Por eso anhelamos el día en que esto sea revestido de inmortalidad. Cuando Él nos dé un cuerpo glorioso como el suyo. Que el Señor les bendiga.